En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: «Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte». Pero él respondió: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola a todos. Soy el hermano Rafa y hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre este evangelio tomado de San Lucas. Es el evangelio del martes 24 de septiembre de 2024. Y bueno, pues este es un episodio que también narran Mateo y Marcos. Es un episodio que está en los tres sinópticos. Mateo y Marcos tienen algunos matices que le añaden. Y bueno, parecería que Jesús está en un momento de enseñanza con sus discípulos y llegan ahí a verlo, su madre y sus parientes, sus hermanos, podría decir otra traducción. Y pues parecería que Jesús está hablando en mala onda, como decimos aquí en México, con mala leche de su madre, ¿no? Como si la estuviera despreciando, como si estuviera diciendo que ella no es su madre. Esto, bueno, pues es como una primera impresión, pero basta reflexionar un poquito más a fondo para darnos cuenta que no es así, sino que es al contrario, más bien como que la está ensalzando, como que la está elogiando, y mucho menos en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Donde al principio se nos dice por boca de María que la llamarán dichosa todas las generaciones, su prima Isabel la llama la llena de gracia. En fin, San Lucas no escatima en elogios hacia María. Y bueno, son palabras de personas que existieron y que estuvieron ahí en ese contexto, ¿no? Y que San Lucas retoma. Y bueno, más bien como que Jesús toma la oportunidad de que van a verlo, María, su madre y sus parientes, toma esa oportunidad para explicar una cosa más profunda, una idea todavía más profunda y más elevada, más sublime. Y esa idea es posible ser familia de Dios. Es posible ser de su familia. Fíjense que, bueno, familiar, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿qué compartimos con un familiar? ¿Por qué alguien para nosotros es familia y otro alguien no lo es? Bueno, en primera instancia compartimos la naturaleza. Ambos somos seres humanos, ¿no? Bueno, también se dice de las mascotas, es que es nuestra familia. Bueno, en sentido estricto, pues sí, los adoptamos como parte de nuestra familia a las mascotas, pero familia en sentido estricto es aquellos que comparten nuestra naturaleza humana, pero también comparten nuestra sangre, ¿no? Tenemos algún ancestro común. Bueno, ya llamamos sangre en sentido pues afigurado, ¿verdad? Compartimos genética. Bueno, creo que todos sabemos lo que significa ser pariente o familiar de alguien. Pues bueno, Cristo vino al mundo precisamente a eso, a hacernos familiares de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Algo tenemos de Dios, algo tenemos de divino en ese sentido, pero no somos de la misma naturaleza de Dios, no somos Dios. Pero Jesús vino al mundo a hacernos familia de Dios. De manera que Jesús, derramando su sangre, abre las puertas a ser de su familia. ¿Y cómo ocurre esto? Pues a través del sacramento del bautismo. En el bautismo nos hacemos hijos de Dios, pero no hijos así sin más. Somos adoptados por Dios porque nos unimos a través del bautismo de tal manera con el Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, que nos convertimos en hijos para Dios. Por eso se dice que somos hijos en el Hijo. Y entonces adquirimos su naturaleza divina, nos divinizamos. Esta es una idea, un concepto preciosísimo que se maneja desde antiguo. Los padres de la iglesia lo manejan. Recuerdo a San Irineo de León y seguramente otros. Nos hacemos como otros dioses, dioses por gracia, no por esencia, por naturaleza. Dios como un don, como un regalo, nos hace como dioses,
nos comparte su propia naturaleza divina. Eso es lo que adquirimos en el bautismo, nos hacemos hijos de Dios. Pero esa divinización o ese grandísimo don, grandísimo regalo que nos da Dios de hacernos hijos suyos, de hacernos su familia, sus parientes, se tiene que desarrollar, tiene que haber una culminación, y eso ya implica pues nuestra voluntad. Obviamente estoy hablando pues bajo la idea de que a la mayoría de nosotros nos bautizaron de pequeños. En ese momento seguramente pues no teníamos todavía plenitud de nuestras facultades, no teníamos plenitud de la voluntad, de la razón, etc. Pero me refiero a que crecemos, adquirimos esa plenitud de voluntad, plenitud de razón, y ahora sí nosotros respondemos a ser ese hijos de Dios. O sea, nosotros nos comportamos voluntariamente como hijos. ¿Cómo? Pues imitando a Jesús. ¿Cómo? Pues siguiendo su voluntad. Por eso dice Jesús que su madre y sus hermanos, es decir, su familia, sus parientes, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, los que cumplen la voluntad de Dios. En otro lado dirá Jesús, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, podemos reconocernos como creyentes y como hijos de Dios, pero si no actuamos como Él nos pide, si no actuamos como el Hijo actuó, pues no llevaremos a buen término ese ser hijos de Dios. Entonces nos volvemos su familia siguiendo, cumpliendo su voluntad. En primer lugar, bueno, pues siguiendo ese mandamiento de amar al prójimo como Jesús nos amó. Amar al prójimo como a nosotros mismos, amar al prójimo como Jesús nos amó, ¿no? ¿Cómo? Pues cumpliendo los mandamientos, ya todos los conocemos. Ese es como el primer estrato, el primer escalón del cumplimiento de la voluntad de Dios. Luego, pues cumpliendo con nuestros deberes de Estado, ¿no? Si somos estudiantes, pues echarle por ahí en el estudio. Si somos hijos, pues en el respeto a nuestros padres. Si somos trabajadores, pues en el trabajo honrado, etc. Pero también respondiendo al llamado de Dios, respondiendo a la vocación a la que Dios nos llama. Y bueno, para eso hay que hacer un discernimiento, pero no voy a ahondar en el tema, ¿no? Pero simplemente lo dejo ahí, siguiendo la vocación a la que Dios nos llama. ¿Por qué? Pues porque ese es el camino más recto, más, digámoslo así, sencillo, más fácil para nuestra santificación, para ser como ese hijo de Dios, para ser realmente su familia. Y bueno, eso de cumplir la voluntad de Dios se dio de manera excelsa, eminente, en primer lugar en María, ¿no? Recordemos que ella es la mujer del fiat, la mujer del hágase, la mujer que se considera a sí misma la esclava del Señor, la esclava del Señor. Y bueno, pues hay que aprovechar la ocasión para pedirle a ella, que es nuestro ejemplo, que es una guía, que es una grandísima intercesora, pues que nos ayude a cumplir esa voluntad de Dios, que nos ayude a seguir esas mociones del Espíritu Santo, esas inspiraciones que pone en nuestro corazón, a responder a ellas, que nos hacen avanzar y caminar en nuestra vida espiritual y que nos hacen asimilarnos cada vez más a Cristo, el Hijo de Dios. Pues que así sea. Pues muchas gracias a todos ustedes que tienen la gentileza de escucharnos, a nosotros, misioneros de la alegría. Nosotros compartimos estas reflexiones con mucho gusto con ustedes y pues ojalá nos sigan escuchando y sigan promoviendo esta labor apostólica que hacemos, pues con todo gusto para ustedes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.